Y aquí seguimos con las entrevistas equitativas a los candidatos y candidatas, a la Suprema Corte. Hoy nos acompaña en el estudio Antonio Zorella Castillo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches a ti, Magda, y bueno, a Milenio Noticias, que nos hace el honor de invitar. Pues con el gusto de platicar con usted, porque pues hay que retomar un poco todo el sentido de la reforma judicial, que es eliminar las fallas en el sistema y en el poder judicial. ¿En qué sentido piensa usted, candidato a ministro de la Suprema Corte, que hay que mejorar el máximo órgano judicial que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues decir claramente que la ciudadanía tiene una percepción horrible del sistema de justicia. La gente no confía en los jueces y las juezas, pero tampoco en quien imparte justicia desde el máximo tribunal. Hoy es muy importante cambiar desde la percepción del ciudadano, habiendo una corte cercana a la ciudadanía. La mayoría de los ciudadanos ha visto las discusiones públicas, incluso los conflictos que hay entre los poderes, y necesitamos poner stop a ello. Hoy la Corte necesita renovarse, necesita que haya ministras y ministros que conozcan no solamente de derecho, porque muchas personas se gradúan de una licenciatura, posiblemente estudian una maestría, un derecho, un doctorado, pero les falta especializarse. Hoy, desafortunadamente, hoy la Corte no conocen de interculturalidad. Si tú preguntas y platicas con un ministro, no conocen muchos de perspectiva de género, enfoque diferenciado, interculturalidad, diálogo jurisprudencial a nivel internacional. Entonces, hoy es muy importante ello. Digo, es cierto que tienes tus secretarios de estudio y cuenta, un grupo que muchos de nosotros no sabemos si conocen la realidad en este país. Quiero decirte que muchos pensamos y nos han vendido la idea que México es un país pluricultural. Y esto no es cierto. México es un país plurinacional, porque reconocemos que en México existen naciones de los pueblos originarios. Usted tiene esa trayectoria en derechos humanos muy alta, o sea, muy larga, y además con grandes éxitos. Tiene libros escritos al respecto. ¿Cómo hacer para que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puedan dar el respeto a los derechos humanos, sobre todo en los grupos minoritarios, en contra muchas veces de los propios textos constitucionales? Claro, bien lo comentas, me obligué yo a hacer un trabajo mayor para los pueblos originarios. Tenemos hoy 68 lenguas maternas en México, cada una con varias variantes. Hoy no es posible que las normas se sigan realizando, se sigan publicando solo en un texto en español. Necesitamos acercarnos no solamente las normas, y además explicarlas. Yo no sé si tú eres abogada, pero yo como abogado a veces una norma no la entiendo, tengo que buscar una interpretación. Claro. Y por lo tanto el ciudadano, y más una persona que no lee, ¿cómo conoce las restricciones a través del Código Penal? ¿Qué saber si puede o no hacer? Pero además no están traducidas a las lenguas originarias, pero tampoco explicadas. Hoy también el Poder Judicial tendría que traducir las resoluciones, y no nada más ello, explicarlas. Yo tengo una obra que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, comentada y traducida al náhuatl. Sí. Cuando yo la llevo a los pueblos indígenas, me han dicho, doctor, gracias, pero eso no me sirve. Y de verdad eso fue muy complicado. Me cayó como un balde de agua fría, porque yo he sido reconocido a nivel internacional por la obra. Sí. Y me dijeron, a mí explíquemela. Claro. Dígamela cómo yo entiendo mis derechos humanos, ¿no? Porque son tantos los tecnicismos, efectivamente, que aunque esté en el idioma cual sea del que la está leyendo, pues es muchas veces ilegible. Ahora, doctor, no es nada fácil ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es el organismo que más presiones políticas recibe. ¿Cuál es el criterio que debe prevalecer en la Suprema Corte precisamente cuando se enfrentan a controversias constitucionales? Sí, por supuesto. Hoy también hemos tenido, desde mi punto de vista, una equivocación diciendo que la Corte es un tribunal que protege la Constitución. Y así lo dicen todos, y estoy seguro que la mayoría de los candidatos y candidatas sí lo dicen. Pero lo que tenemos que decir en esta modernidad es que la Corte es la guardiana de los derechos humanos de las personas, no de la Constitución. La propia Constitución puede vulnerar
derechos humanos, a la propia Constitución. Un ejemplo de ello es el artículo 16, párrafo octavo, que es el arraigo domiciliario, la extinción de dominio, que puede vulnerar derechos humanos. Hoy, quienes vamos a impartir justicia en la Corte, debemos de proteger en todo momento, por supuesto, con una imparcialidad, y por supuesto con un diálogo con los tribunales. Yo entiendo que mucha gente dice, a ver, las presiones que va a haber por parte de ciertos poderes. Yo creo que no va a haber presión si respetamos nosotros y aplicamos la norma constitucional, pero sobre todo una interpretación protegiendo a los derechos humanos de las personas. Ahora, bueno, entonces, ¿usted cree que es factible, siendo ministro de la Suprema Corte, poder evitar esas presiones tomando las normas de la Constitución? ¿Cómo garantizar la independencia del poder judicial cuando hay presiones inclusive del Ejecutivo o de los estados, de las diferentes entidades en muchas ocasiones que en los sistemas judiciales están colapsados y que ejercen esa presión tan grande? Sí, por supuesto, aquí tenemos que ser muy claros en que un ministro, y especialmente el Pleno de la Corte, tiene que siempre interpretar las normas favoreciendo en todo momento a las personas, independientemente de las presiones. Yo creo que debe de existir diálogo, que se ha perdido mucho entre los poderes. Una cosa es dialogar y otra es que tú te sometas a una presión, incluso de la sociedad, que esto no lo hemos visto con la reforma educativa. Recuerden cuánta presión no hubo, pero al final la Corte ni siquiera atendió a las personas. Hay algunos temas muy importantes que yo quiero implementar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un procedimiento que se llama opiniones consultivas. Antes de que haya un juicio, un asunto ante la Corte, los estados pueden solicitar una opinión sobre si una iniciativa o un acto de autoridad puede vulnerar o no derechos humanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevé las cuestiones prejudiciales, que es algo similar. ¿Por qué la Corte mexicana no ha pensado en ello? Y mi propuesta como tal es implementar un órgano dentro de la Corte de opiniones consultivas que pueden ayudar a eso, y especialmente se adelanta a estas presiones, como decías tú, que no deben de existir, pero sí dialogar para entender desde una iniciativa de ley que es clara violatoria de derechos humanos. Antes de que la presenten, se inicie la opinión consultiva y la Corte, en un término no mayor a 3 días, según yo, pronunciarse y decirle al tribunal, ya sea el Poder Ejecutivo o Legislativo, si ustedes quieren presentar esta iniciativa, nuestra opinión como Pleno es esta. Y creo que nos ahorraríamos mucho, Magda. Pues muy interesante esta conversación, doctor Antonio Zorella. Le deseamos mucho éxito y lo vemos el día de la elección. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor.